Ucrania es un país de Europa del Este, es el segundo país más grande por área en Europa después de Rusia, con el cual tiene límites por el este y por el noreste. Asimismo comparte fronteras con Bielorrusia por el norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría por el oeste y con Rumania y Moldavia por el sur. De igual forma tiene límites costeros con el Mar de Azov y el Mar Negro por el sur. Ucrania hacía parte de la Unión Soviética, de la cual obtuvo su independencia en 1991 luego de la disolución de esta, declarándose un estado neutral pero formando asociación militar limitada con Rusia y algunos países de la Comunidad de Estados Independientes, así como con miembros de la OTAN, a la cual se asoció en 1994. Sin embargo, luego se trató de suspender la asociación con la Unión Europea y estrechar lazos con Rusia, lo que desencadenó una ola de protestas por algunos grupos separatistas que luego de varios sucesos como la Revolución de la Dignidad, la anexión de Crimea por parte de Rusia y la guerra en Donbass terminó con la invasión rusa a Ucrania en 2022. Ucrania es un país en desarrollo, se considera que tiene altas tasas de pobreza así como de corrupción. El país es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo, se le denomina el granero de Europa, esto debido a sus extensas y fértiles tierras de cultivo. Asimismo tiene numerosas atracciones turísticas, por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este increíble país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Hay diversas hipótesis en cuanto al origen del nombre de Ucrania. La más extendida teoriza que proviene del antiguo término eslavo para tierra fronteriza. Territorialmente, Ucrania es el país más grande de Europa, situado en una encrucijada estratégica. Todos sus vecinos occidentales pertenecen a la OTAN menos Moldavia. Rusia y Bielorrusia lindan en la parte norte y este. Unos 8 millones de personas de origen ruso viven en Ucrania, sobre todo en el sur y en el este del país. Y ese es el principal pretexto de Moscú para intervenir en Ucrania. La posterior inclinación de Ucrania hacia Occidente llevó las tensiones a un punto crítico, y dos provincias orientales prorrusas se declararon independientes. Número 2. En Ucrania hay sitios arqueológicos de asentamiento neandertales que datan de hace 43.000 años, también de humanos modernos de hace 32.000 años, y hacia el 4500 a.C. surgía la cultura Cucuteni-Prilia en este territorio, y luego entre el 700 a.C. y el 200 a.C. este territorio formaba parte del reino escita. Posteriormente, en los siglos 5 y 6 después de Cristo, el pueblo antes estaba ubicado en Ucrania. Estos eran los antepasados de los ucranianos. Y ya en el siglo 7 después de Cristo, el territorio que ahora es el este de Ucrania era el centro de la antigua Gran Bulgaria. Luego hubo migraciones de ucranianos a diferentes territorios de Europa, que luego del colapso de antes sobrevivieron como tribus separadas. Luego surgió el Principado de Kiev, cuyo origen es desconocido. En general se cree que ocupaba territorios de la actual Ucrania, Bielorrusia, Polonia y Rusia. Durante los siglos X y XI este territorio se convirtió en el estado más grande y poderoso de Europa, sentando las bases para la identidad nacional de rusos y ucranianos, siendo Kiev, la capital de la actual Ucrania, su ciudad más importante. Y todo el territorio estaba formado por varios principados que a veces luchaban entre sí, lo que finalmente terminó ocasionando su desintegración, y luego la invasión mongola del siglo XIII devastó la Rus de Kiev, surgiendo luego en el territorio ucraniano los principados de Halich y Volodymyr Volinsky, que se fusionaron en el estado de Galia-Volinia, que posteriormente se fusionó con otros estados formando el reino de Rutenia, considerado uno de los estados más poderosos del este de Europa Central. Luego, a mediados del siglo XIV, el rey Casimiro III de Polonia inició campañas para tomar Galicia-Volinia, y el corazón de Rus, incluido Kiev, se convirtió en parte del Gran Ducado de Lituania, y para 1569 se estableció la Commonwealth polaco-lituana. Por su parte, el Kanato de Crimea fue una de las potencias más fuertes de Europa del Este hasta el siglo XVIII, que finalmente terminó siendo conquistado por el Imperio Ruso en 1783. Ya en los siglos XVIII y XIX el territorio de Ucrania hacía parte de Rusia y hubo una fuerte migración alemana hacia Crimea. Luego hubo una creciente urbanización y modernización surgiendo hacia una intelectualidad ucraniana comprometida con el renacimiento nacional y la justicia social. Posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, los ucranianos lucharon del lado de las potencias centrales, luchando así contra el Imperio Ruso.
Luego surgió la Unión Soviética y luego un movimiento nacional ucraniano por la autodeterminación, naciendo la República Popular de Ucrania, que fue reconocida internacionalmente y proclamada independiente desde 1918. Por su parte, había otra parte de ucranianos que continuaron como parte de Rusia, denominada esta parte como Ucrania Soviética, que posteriormente se unieron temporalmente bajo el Acuerdo de Unificación de 1919, aunque esto ocasionó una guerra civil. Luego Polonia derrotó a Ucrania Occidental en la guerra polaco-ucraniana, por lo que el oeste de Ucrania se incorporó a Polonia. Seguidamente surgió un movimiento nacionalista ucraniano en el este de Polonia, que luego se transformó en la Organización Militar Ucraniana, cuyas hostilidades con las autoridades polacas dejaron gran número de muertos, así que se inició un movimiento antiucraniano restringiendo muchos de sus derechos. Luego se dio la Guerra Civil Rusa, que además de Rusia devastó Ucrania, y ya durante la década de 1920 surgió el ideal de ucranización buscando el renacimiento de la cultura e idioma ucraniano, alentado por los soviéticos. Por su parte, los ucranianos participaron activamente en la industrialización soviética, aunque luego surgió un programa de colectivización para los campesinos que terminó ocasionando una gran hambruna y muchas muertes, considerado inclusive esto como un genocidio. En la Segunda Guerra Mundial, tras la invasión de Polonia por parte de Alemania y la Unión Soviética, varios territorios ucranianos que habían sido tomados fueron devueltos. Hubieron muchos cambios territoriales debido a esto. La mayoría de ucranianos lucharon a favor del Ejército Rojo Soviético, aunque también surgieron algunos grupos independientes que tenían como fin un Estado ucraniano independiente, por lo que asesinaron muchos polacos, pues se deseaba una etnia homogénea ucraniana para asegurar el territorio. Y posterior a la guerra, el grupo independiente del ejército insurgente ucraniano continuó luchando contra la Unión Soviética hasta la década de 1950. Al terminar la guerra, la república había quedado totalmente destruida y una hambruna empeoró la situación. Asimismo, se hicieron muchas deportaciones forzadas y luego de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev se convirtió en el líder de la Unión Soviética. Este trató de enfatizar la amistad entre ucranianos y rusos y hubo un aumento del presupuesto a la Ucrania soviética, impulsándolos hacia convertirse en un líder europeo en producción industrial y en un importante centro de la industria armamentista soviética, lo que hizo a la élite local bastante influyente, así que muchos líderes soviéticos provenían de Ucrania. Y para el año 1986 ocurrió el desastre de Chernobyl, que fue la explosión de un reactor nuclear al norte de Ucrania. Posteriormente, en el año 1990, más de 300.000 ucranianos organizaron una cadena humana por la independencia de Ucrania. Así que unos meses después, el recién elegido Parlamento ucraniano adoptó la Declaración de Soberanía Estatal de Ucrania, indicando independencia y prioridad de ley ucraniana sobre soviética. Esto generó malestar. Sin embargo, para el 24 de agosto de 1991, el Parlamento ucraniano adoptó el Acta de Independencia y para diciembre se celebraron elecciones, siendo elegido presidente Leonid Kravchuk. A esto le siguió la disolución de la Unión Soviética y el surgimiento de la Comunidad de Estados Independientes. Lamentablemente, luego de la separación, Ucrania perdió el 60% de su PIB entre 1991 y 1999, lo que ocasionó huelgas. Para 1996 se introdujo una nueva moneda y se adoptó una constitución que convirtió al país en una república semipresidencialista. Y después del 2000 el país empezó a crecer económicamente a tasas del 7% al año, pero el gobierno recibía muchas críticas. Asimismo, Ucrania, que tenía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo, buscó el desarme. En 2004 fue elegido nuevo presidente, aunque fueron bastante controvertidas estas elecciones, ocasionando la denominada Revolución Naranja. Por su parte, la economía ucraniana se desplomó un 15% en medio de la crisis financiera del 2008, y para 2010 fue reelegido nuevamente Víctor Yanukovych como presidente. Luego, en 2013 comenzaron las protestas de Euromaidán como consecuencia de la decisión del gobierno ucraniano de suspender la firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania en pro de estrechar los vínculos con Rusia. Inclusive se pedía la renuncia del presidente. Sin embargo, había cierta población ucraniana al este del país que apoyaba al presidente Yanukovych. La violencia se intensificó en 2014 cuando hubieron casi 100 muertos y aproximadamente 15.000 heridos.
El Parlamento finalmente votó por destituir al presidente, siendo posteriormente elegido Petro Poroshenko. Su intención era reparar los lazos con Rusia. Posteriormente Rusia tomó Crimea y un referéndum confirmó su deseo de unirse a Rusia, aunque la ONU no validó este. Por su parte, en las regiones de Donetsk y Lugansk surgieron grupos insurgentes con intenciones separatistas. A esto siguió un intento de conciliación por vías diplomáticas entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos, conocido como el Pacto de Ginebra del 2014, buscando el desarme de la insurgencia. Y posteriormente se ratificó nuevamente el acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea y se negoció un alto al fuego con los grupos separatistas. Y ya en 2019 fue elegido nuevo presidente en Ucrania, siendo favorecido Volodymyr Zelensky, pero posteriormente en la primavera de 2021 el presidente ruso Vladimir Putin ordenó a sus fuerzas armadas que entraran a las regiones separatistas de Ucrania, reconociéndolas así como estados soberanos. Y 2 días después de esto se lanzó en invasión a gran escala a Ucrania, tomando inicialmente el control de Chernobyl. ¿Qué países actualmente tienen armas nucleares? En la actualidad son 9. Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Corea del Norte, Pakistán, India e Israel. Aún así, el concepto de tener armas nucleares es una herramienta muy útil en geopolítica, sobre todo en disuasión, y puede que en algunos casos incluso no sea una buena idea deshacerse de ellas. Ucrania fue siempre uno de los primeros frentes de la Unión Soviética antes de los estados satélite como Rumania o Polonia. Por ello, como principal frente, la Unión Soviética tenía desplegadas cerca de 4.000 armas nucleares en territorio ucraniano para dar una respuesta más rápida en caso de un ataque occidental. De esta manera, cuando colapsó la Unión Soviética, de la noche a la mañana, Ucrania se convirtió en un país independiente y con ello un arsenal de casi 4.000 bombas atómicas soviéticas que ahora pertenecían en teoría a Ucrania. Ucrania ni había nacido como república independiente y ya era una de las mayores potencias atómicas del mundo. ¿Cómo Estados Unidos podría convencer a un país recién nacido como Ucrania de deshacerse de sus miles de bombas y dejar de tener ese poder de disuasión nuclear? Estados Unidos esencialmente dio garantías de seguridad para Ucrania en lo que se conoce como el Memorándum de Budapest. Esencialmente, este memorándum prometía que si Ucrania se desnuclearizaba, tanto Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido se comprometerían a respetar la independencia y la soberanía de las fronteras existentes de Ucrania. Ahora, en vísperas de la inmensa tensión que existe entre Ucrania y Rusia y una posible invasión rusa al territorio ucraniano, aparecen ciertos remordimientos. Muchos en Ucrania sienten que la decisión del país de 1994 de renunciar a sus armas nucleares fue un error. Podemos entonces preguntarnos, ¿fue realmente una buena idea, una buena decisión que Ucrania renunciase a sus armas atómicas? Algo es claro, y es que si las tuviera, hoy Rusia no tendría 100.000 tropas al lado de sus fronteras, puesto que dos estados atómicamente armados se enfrenten sería una aniquilación tarde o temprano. Número 3. Kiev es la capital y ciudad más poblada de Ucrania. Se ubica en el centro norte de Ucrania, a lo largo del río Dnieper, y tiene una población de casi 3 millones de habitantes, siendo así la séptima ciudad más poblada de Europa. Kiev es un importante centro industrial, científico, educativo y cultural de Europa del Este. Es el hogar de muchas industrias de alta tecnología, instituciones de educación superior y lugares de interés histórico. Durante su historia, Kiev pasó por varias etapas de prominencia y oscuridad. Por ejemplo, bajo dominio varego, la ciudad se convirtió en la capital de la Rus de Kiev y luego fue completamente destruida durante las invasiones mongolas y se convirtió en la capital de Ucrania cuando la República Popular de Ucrania declaró su independencia de la Rusia soviética. Kiev en la época soviética dependía de la producción de armamento y tenía gran capacidad en ciencia y tecnología, pero luego del colapso mudó hacia sectores como los servicios y las finanzas, lo que facilitó el crecimiento de los salarios y la inversión. En la actualidad, Kiev es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Quizás las estructuras más destacadas son la Catedral de Santa Sofía y el Monasterio de las Cuevas de Kiev-Pecherez, que son reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Asimismo, la ciudad tiene muchos teatros y museos. Y finalmente, Kiev es conocida como una ciudad verde con 2 jardines botánicos y numerosos parques grandes y pequeños. La ciudad, posterior a la UEFA Euro de 2012, se convirtió en el destino más popular para los turistas europeos. Se estima que en la primera mitad del 2018 llegaron a Kiev 850.000 turistas extranjeros.
Número 4. Geográficamente, Ucrania es el segundo país europeo más grande luego de Rusia. Este se ubica principalmente en la llanura de Europa del Este y cubre un área de poco más de 600.000 kilómetros cuadrados con una costa de casi 3.000. El paisaje del país consiste principalmente en llanuras fértiles y mesetas atravesadas por algunos ríos que fluyen hacia sus dos mares al sur. Las diversas regiones de Ucrania tienen diversas características geográficas y las únicas montañas en el país son las montañas de los Cárpatos en el oeste, de las cuales la más alta es Oberla, a 2.061 metros sobre el nivel del mar, y las montañas de Crimea en el extremo sur a lo largo de la costa. Por su parte, los recursos naturales significativos del país incluyen varios minerales, gas, petróleo, madera y abundante tierra cultivable. Sin embargo, el país se enfrenta a una serie de problemas ambientales importantes como el suministro inadecuado de agua potable, la contaminación del aire y del agua y la deforestación, así como la contaminación por radiación en el noreste debido al accidente de 1986 en la planta de energía nuclear de Chernobyl. Número 5. Según datos del 2022, la población de Ucrania se estima en poco más de 41 millones de habitantes. Sin embargo, se cree que esta cifra ha disminuido debido a la población perdida posterior a la invasión rusa. Ucrania es un país muy urbanizado y sus regiones en el este y sureste son las más densamente pobladas. El país tiene una densidad de población promedio de 70 habitantes por kilómetro cuadrado. De igual forma, se estima que casi un 70% de la población vive en áreas urbanas y que la esperanza de vida promedio es de 73 años. Asimismo, según datos del 2001, los ucranianos étnicos constituían aproximadamente el 78% de la población y los rusos eran la minoría más grande. Si se habla del idioma, según la Constitución, el idioma oficial de Ucrania es el ucraniano. Привіт! Добрий ранок! Добрий день! Добрий вечір! Бувай! До побачення! Вибачте! Як справи? El ruso también se habla ampliamente, especialmente en el este y sur del país, pero la mayoría de hablantes nativos ucranianos reconocen el ruso como segunda lengua. En religión, Ucrania tiene la segunda población ortodoxa oriental más grande del mundo después de Rusia, y una encuesta del 2021 encontró que el 82% de los ucranianos se declararon religiosos. Por su parte, según datos del 2019, el 82% de los ucranianos se definen como cristianos, siendo más del 70% ortodoxos. Continuando con la salud, el sistema de salud de Ucrania está subvencionado por el Estado y está disponible gratuitamente para todos los ciudadanos ucranianos y residentes registrados, y todos los proveedores de servicios médicos y hospitales de Ucrania están subordinados al Ministerio de Salud, quien los regula. Se considera que actualmente Ucrania enfrenta una serie de importantes problemas de salud pública y se considera que se encuentra en una crisis demográfica debido a su alta tasa de mortalidad y su baja tasa de natalidad. La alta tasa de mortalidad es principalmente entre los hombres por causas como el alcohol y el tabaquismo. Siguiendo con la educación,
De acuerdo con la Constitución de Ucrania, el acceso a la educación gratuita se otorga a todos los ciudadanos. En el país se estima una tasa de alfabetización del más del 99% y la educación básica consta de 12 años, 4 de primaria, 5 de educación media y 3 años de secundaria superior. Posteriormente se hace un examen que se usa para admisiones a las universidades. De esta, la más antigua del país es la Universidad del Pi, fundada en 1661. Por su parte, la organización de la educación superior en Ucrania se construye de acuerdo con la estructura de educación de los países más desarrollados del mundo. Los cristianos son todas aquellas personas que siguen la religión basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, conocida como cristianismo, la más extensa del mundo con 2.400 millones de fieles. Dentro de esta existen diferentes grupos cristianos que han ido surgiendo a lo largo de la historia por diversos motivos. El primero fue el catolicismo, que se caracteriza por tener como jefe espiritual al Papa de Roma, sucesor de San Pedro. Los sacerdotes católicos se caracterizan por su riguroso celibato. Además, los católicos siguen los 10 mandamientos y sus sacramentos son el bautismo, la comunión, la confirmación, la penitencia, la unción de enfermos, el matrimonio y el orden sagrado, mientras que sus principales dogmas son la Eucaristía, el pan y el vino de las misas, la Inmaculada Concepción, es decir, María como la única inmortal sin pecado original, la maternidad divina, María es la madre de Jesús, y la Trinidad, 3 divinidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que forman un único Dios. Precisamente por este último dogma nació la rama ortodoxa del cristianismo en el Cisma de Oriente de 1054, puesto que los ortodoxos consideraban que Jesús, Dios y el Espíritu Santo son entidades separadas. Jesús está en el nivel más alto de la jerarquía, mientras que el Espíritu Santo procede del Padre. Tampoco creen en el purgatorio o en el pecado original, ni disponen de órdenes o congregaciones religiosas, como sí ocurre con la Iglesia Católica. Su bautismo lo practican sumergiéndose por completo en el agua y su máximo representante es el patriarca de Constantinopla, sucesor de San Andrés. Además, los ortodoxos admiten a los sacerdotes casados, pero no permiten su matrimonio tras su ordenación. Número 6. La cultura ucraniana es el compuesto de los valores materiales y espirituales del pueblo ucraniano que se ha formado a lo largo de su historia. Se cree que la cultura ucraniana moderna se formó como descendiente del antiguo estado de Kievan Rus y el reino de Galicia-Volinia, los cuales los ucranianos reclaman como sus antepasados históricos, y en la actualidad las costumbres ucranianas están fuertemente influenciadas por la Iglesia Ortodoxa Oriental y las tradiciones de la mitología eslava. Por ejemplo, en tejidos, las artes textiles juegan un papel importante en la cultura ucraniana, especialmente en las tradiciones nupciales. El bordado varía según las regiones y el uso del color es importante. Continuando con la literatura, la historia de esta en Ucrania se remonta al siglo XI, cuando los escritos eran principalmente litúrgicos, pero luego entró en declive durante la invasión mongola y nuevamente surgió en el siglo XIV, y para el siglo XIX se escribió la considerada primera publicación escrita en ucraniano moderno, la denominada Eneida de Iván Koliareski. Y también en esta época surgió la figura cultural más famosa de la nación, el poeta y pintor romántico Taras Shevchenko. Siguiendo con la arquitectura, la de Ucrania se ha visto influenciada por la bizantina. Los cosacos por su parte desarrollaron un estilo exclusivo y cuando hacía parte de la Unión Soviética se construyeron muchas estructuras en estilo de arquitectura rusa. Algunas estructuras relevantes en la actualidad serían la Catedral de Santa Sofía de Kiev, la Catedral de la Asunción y el Golden Puertas en Kiev. Por su parte, la iglesia de San Andrés de Kiev es un ejemplo notable de la arquitectura barroca. Pasando a la música, esta es una parte muy importante de la cultura ucraniana. El país ha producido varios músicos reconocidos internacionalmente como Kirill Karavits, Okean Elzy y Ruslana. Durante el periodo barroco, la música ocupaba un lugar importante en el plan de estudios de aquellos que recibían educación superior. Gran parte de la nobleza estaba bien versada en música, con muchos líderes siendo consumados intérpretes de instrumentos como la copsa, la bandura o el torbán. Por todo esto, muchos de los primeros compositores e intérpretes del Imperio ruso eran de la etnia ucraniana.
Asimismo, se suele argumentar que la música clásica ucraniana se divide en 3 categorías según la etnia y su lugar de residencia. Se considera a Mykola Lysenko como el padre de la música clásica ucraniana. En el cine, Ucrania ha influido en la historia del cine. Directores como Alexander Dovzhenko y Sergei Parajanov fueron pioneros e hicieron contribuciones significativas al cine ucraniano. En Ucrania se inventó un propio estilo cinematográfico denominado cine poético ucraniano, considerado revolucionario para la época. Asimismo, varios actores y directores ucranianos han alcanzado reconocimiento internacional, como la cineasta Kira Muratova y Larisa Shevchenko, esta última considerada una de las mejores directoras de todos los tiempos, y entre los actores valdría destacar a Vera Kolodnaya, primera estrella del cine mudo ruso, y a Mila Jovovich. En Ucrania se celebra anualmente el Festival de Cine de Odessa y el Festival Internacional de Cine de Kiev, siendo este último el único festival internacional de cine acreditado por la FIA que se celebra en Ucrania. Siguiendo con los medios de comunicación, se considera que la libertad de prensa en Ucrania es una de las más libres de los estados postsoviéticos y bálticos. Por su parte, Freedom House clasifica el Internet en Ucrania como libre. Kiev es la sede de los principales medios de comunicación. Por ejemplo, el Kiev Post es el principal periódico en inglés de Ucrania. En el país operan varios canales de televisión y la radio también tiene gran audiencia. Continuando con el deporte, Ucrania se benefició enormemente del énfasis soviético en la educación física, pues en el país quedaron muchas instalaciones deportivas. El deporte que se considera más popular en Ucrania es el fútbol, siendo su futbolista más destacado en la historia Andriy Shevchenko, quien ganó el Balón de Oro en 2004 y además ganó la UEFA Champions League en 2003 con el Milan. Por su parte, la selección ucraniana participó en el Mundial del 2006, donde llegó a cuartos de final. De igual manera, los boxeadores ucranianos se encuentran entre los mejores del mundo. Valdría destacar a Oleksandr Usyk, considerado uno de los mejores boxeadores ucranianos de todos los tiempos. Es campeón mundial de 2 categorías de peso pesado y además ha sido medallista de oro en Juegos Olímpicos. En el atletismo, más exactamente en el salto de pértiga, Sergei Bubka ostentaba el récord olímpico de 1993 a 2014. Este deportista fue votado como el mejor atleta del mundo en varias ocasiones. Y finalmente, el baloncesto está creciendo en popularidad en el país, y en el ajedrez Ucrania se estima que tiene 85 grandes maestros y 198 maestros internacionales. Ruslan Ponomario es el excampeón mundial. Y finalmente, en gastronomía, la dieta tradicional ucraniana incluye pollo, cerdo, ternera, pescado y champiñones. Asimismo, el consumo de patatas, cereales y verduras es alto. Los platos tradicionales en el país incluyen los pierogis, que son albóndigas rellenas con diferentes cosas, los crepes, que es un tipo de panqueque muy delgado que se suele servir con una variedad de rellenos, la sopa de repollo, la sopa de remolacha, el pollo Kiev y el pastel de Kiev. Y entre las bebidas alcohólicas valdría destacar el agua de miel fermentada. País de Europa del Este, a lo largo de su historia, Ucrania estuvo bajo el dominio de Polonia, el Imperio Ruso y la URSS. Soberana a partir de 1990 e independiente desde 1991, es un país con una nutrida riqueza cultural que incluye todas las disciplinas artísticas. Uno de los personajes más destacados en la historia de Ucrania es Lev Davidovich Bronstein, famoso como León Trotsky. Nacido en 1879, fue una pieza importante en la Revolución Rusa al lado de Lenin. Con varias compañías de ópera, ballet, música clásica y folclórica, destacan el coro estatal de Verovka y el conjunto de danza Birsky. De la gastronomía tradicional, además del famoso pollo Kiev, son clásicos los rollos de col, empanadas conocidas como vareniki, los studinets y los sashliki. Número 7. La economía de Ucrania es una economía emergente de libre mercado. Es una economía de ingresos medios bajos, siendo uno de los mayores exportadores de cereales del mundo. Pese a ello, sigue siendo de los países más pobres de Europa y de los más gravemente corruptos del continente. Para 2018 se estimó que la riqueza media por adulto en Ucrania era de $40, siendo una de las más bajas del mundo, y la deuda del gobierno se estima en poco más del 52% del PIB.
Ucrania produce casi todos los tipos de vehículos de transporte y naves espaciales, en especial los aviones Antonov y los camiones Kras que se exportan a muchos países. Y desde la independencia, Ucrania ha mantenido su propia agencia espacial, la Agencia Espacial Estatal de Ucrania. De igual forma, antes de la guerra ruso-ucraniana, Ucrania ocupaba el 8º lugar en Europa en número de llegada de visitantes, pues el país goza de numerosas atracciones turísticas. La región de Crimea solía ser de gran atractivo turístico, pero esto disminuyó desde su toma en 2014. Si se habla del transporte, Ucrania tiene más de 160.000 kilómetros de vías pavimentadas. Por su parte, uno de los principales puertos es el de Odesa, de donde se realizan principalmente los viajes marítimos internacionales. El país también tiene una gran extensión de vías navegables a través de 7 ríos, donde por lo general navegan ferries. Sin embargo, estas vías se congelan en invierno. En cuanto al transporte ferroviario, este en Ucrania conecta todas las principales áreas urbanas, instalaciones portuarias y centros industriales con los países vecinos. Y pese a que el uso de trenes para transporte de mercancías ha caído, Ucrania sigue siendo uno de los mayores usuarios ferroviarios del mundo. Y en transporte aéreo, Ucrania International Airlines es la aerolínea más grande del país. Por su parte, el aeropuerto internacional de Boryspil es el aeropuerto central y mejor valorado de Ucrania. En energía, esta en Ucrania proviene principalmente del gas y del carbón, y en menor medida nuclear y del petróleo, aunque la industria del carbón se ha detenido debido a la guerra con Rusia, y la mayor parte del petróleo y el gas se importa, porque aproximadamente la mitad de la generación de electricidad es nuclear y una cuarta parte del carbón. La planta nuclear más grande es la planta de energía nuclear de Zaporizhia, que a su vez es la más grande de Europa. Por Ucrania circula mucho del gas que exporta Rusia a otros países, aunque desde la guerra mucha de esta infraestructura ha sido destruida. Siguiendo con las tecnologías de la información, el Internet en Ucrania está bien desarrollado. Según datos del 2021, alrededor de 30 millones de usuarios en el país tienen Internet, aunque como ya se mencionó, según Freedom House, este es parcialmente libre. Las centrales nucleares son centrales termoeléctricas que generan energía eléctrica a partir del calor. Las centrales nucleares constan de numerosos edificios e instalaciones. Los edificios más importantes son los siguientes. El edificio de la turbina alberga varias turbinas, así como el generador necesario para la generación de energía eléctrica. El edificio de contención, donde se encuentra el reactor nuclear, es de hormigón armado de gran espesor. Dentro del edificio de contención se producen reacciones nucleares y se calienta el agua. La torre de refrigeración, que puede alcanzar hasta 200 metros de altura, se utiliza para enfriar el agua caliente. En el recipiente de presión del reactor se produce la reacción nuclear y la liberación de energía térmica. Y finalmente, número 8. Políticamente, Ucrania es una república bajo un sistema semipresidencialista semiparlamentario mixto con poderes legislativo, ejecutivo y judicial separados. Su última constitución fue adoptada en 1996, a la cual se ajustan todas las leyes y demás actos jurídicos, y esta solo puede ser enmendada por el Parlamento. Si se habla del poder ejecutivo, este recae sobre el presidente, primer ministro y gabinete de ministros. El presidente es elegido por votación popular para periodos de 5 años. Este nombra al primer ministro, quien es confirmado por el Parlamento, al igual que los demás miembros del gabinete de ministros. Por su parte, el poder legislativo recae sobre el Parlamento Unicameral de Ucrania, el cual tiene 450 miembros elegidos por un periodo de 4 años por representación proporcional de listas de partidos. Algunas de sus funciones incluyen aprobar leyes, ratificar acuerdos internacionales y aprobar el presupuesto. Y finalmente, el Poder Judicial tiene como principio la independencia, con la Corte Suprema como máximo órgano de justicia, la cual es independiente e imparcial. En general, los tribunales ucranianos disfrutan de libertad jurídica, financiera y constitucional garantizada. Este consta de 3 niveles: los tribunales locales, los tribunales de apelación y el Tribunal Supremo. Los jueces son nombrados por el presidente a propuesta del Consejo Supremo de Justicia y es de por vida. Pasando a las relaciones exteriores, Ucrania siempre ha apoyado soluciones pacíficas y negociadas de disputas.
El país considera la integración euroatlántica como su principal objetivo de política exterior, pero en la práctica siempre ha equilibrado su relación con la Unión Europea y los Estados Unidos con fuertes lazos con Rusia. Con la Unión Europea tiene un acuerdo de asociación desde 1998. Asimismo, las relaciones entre Ucrania y la OTAN son estrechas. Ucrania es el miembro más activo de la Asociación para la Paz y todos los partidos políticos del país apoyan la eventual integración plena en la Unión Europea. Ucrania siempre ha tenido estrechos vínculos con sus vecinos, pero las relaciones con Rusia y Ucrania se deterioraron rápidamente en 2014 por la anexión de Crimea, la dependencia energética y las disputas por pagos. Por otro lado, desde 2020 Lituania, Polonia y Ucrania crearon la iniciativa Triángulo de Lublin, cuyo objetivo es crear una mayor cooperación entre los tres países históricos de la Commonwealth polaco-lituana, y en 2021 se creó la asociación TRIO entre Georgia, Moldavia y Ucrania para mejorar la cooperación, la coordinación y el diálogo entre los tres países. Siguiendo con las Fuerzas Armadas, luego de la disolución de la Unión Soviética, Ucrania heredó una fuerza militar de 780.000 hombres en su territorio, equipada con el tercer arsenal de armas nucleares más grande del mundo. No obstante, como ya se mencionó, en 1992 se unió al Tratado de No Proliferación Nuclear como un Estado sin armas nucleares y posteriormente firmó el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, que pedía la reducción de tanques, artillería y vehículos blindados. A su vez redujo sus miembros a 300.000 activos. El país cada vez representa un papel más importante en las operaciones de mantenimiento de la paz, desplegando unidades en muchas partes del mundo donde se requiera. Sin embargo, el país, tras la independencia, se declaró un estado neutral. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están compuestas por las fuerzas terrestres, la aérea, la armada, las fuerzas de asalto aérea y las fuerzas de operaciones especiales. En la actualidad se estima que su personal activo es de poco más de 220.000 miembros. Sin embargo, desde que se inició el conflicto con Rusia se ha aumentado el personal activo y el presupuesto de defensa es de alrededor del 3% del PIB. Y finalmente, en términos administrativos, incluyendo Sebastopol y la República Autónoma de Crimea que se anexaron a Rusia, Ucrania consta de 27 regiones, divididas en 24 provincias, una república autónoma y 2 ciudades de estatus especial. Las provincias se subdividen en distritos y cada región o distrito tiene su propia autoridad legislativa y ejecutiva, pero subordinados a las autoridades del gobierno central en Kiev. Los gobernantes de estos son nombrados o destituidos por el presidente. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.